Amados, bendiciones, muy buenos días, qué gusto saludarles, poderles desear lo mejor de parte de Dios y qué bueno poder estar reunidos compartiendo este tiempo para hacer nuestra oración escritural. Bienvenidos todos siempre. Hoy vamos a estar haciendo esta oración con base en lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, desde el verso 41 al 47. Yolima va a hacer esta lectura, por favor. Buenos días a todos, bendiciones, dice la palabra. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, mi pastor. Muy bien. Yolima, muchas gracias. Muy amable por hacer esta lectura. Bien, mis amados, vamos a escudriñar este pasaje de la palabra que ya se ha leído y vamos a observar unos detalles muy importantes como iglesia. Dice el verso 41 que se acabó de leer. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron ¿cuántas personas? Cerca de 3,000 personas se añadieron, bastantes personas, muchas. O sea, la iglesia tuvo un crecimiento exponencial. Nadie se imaginaba ese efecto tan grande después del primer mensaje que pudo dar el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu de Dios. Definitivamente, el gran efecto, los resultados, los termina dando Dios. En un momento muy crucial, recién comenzaba la iglesia, recién se estaba formando. Y algo así quiere el Señor. Y algo así va a empezar a suceder en muchos lugares. Donde no ha pasado, va a empezar a pasar. ¿Por qué? Porque llega un momento donde definitivamente las circunstancias cambian y cambian a favor. Entonces eran 3,000 personas que tocaba atender. O sea, la iglesia o los discípulos en ese momento que eran pocos y los seguidores que estaban al lado de Jesús quedaron pocos. Y dice la palabra que había 120 personas. 120 personas ahí. Y ellos, en medio de todo, pues estaban acostumbrados a ser como poquitos y se entendían, sabían sus nombres, sabían sus habilidades, ya se conocían muy bien. Pero cuando llega toda esta cantidad de personas, comienza un trabajo extraordinario. Lo primero que sucede, y yo quiero que usted lo anote, por favor. Lo primero que vemos, una característica muy hermosa, es que estaban unidos, ¿cierto? Dice que perseveraban en la doctrina. Perseveraban en la doctrina. Entonces anote, como primera característica de la iglesia, como iglesia, era una iglesia que aprendía. ¿Sí? Era una iglesia que aprendía. Afortunadamente, cuando pasa algo así, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, me gustaría que usted lo dijera con sus labios, lo dijera con su corazón. Afortunadamente,
perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y así ha continuado la iglesia hasta el día de hoy. Cuando una persona se sale del cauce, se sale del propósito de Dios, comienza a buscar y a formar su propia doctrina. Pero los que estamos en Dios ya tenemos la doctrina, no nos la estamos inventando, sino lo que hacemos es seguir la doctrina ¿de quién? De los apóstoles. Quiero que leamos por favor lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 20, ¿sí? Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, si a alguien Dios le entregó esta autonomía, fue a los apóstoles. Y de ahí en adelante, la iglesia sigue marchando hasta el día de hoy. Entonces, tener sumo cuidado con las pretensiones, con decir es que aprendí algo nuevo. Sí, hay cosas nuevas todos los días, pero debemos ver qué tan nuevo es en verdad. Segundo, dice que ellos estaban en la comunión unos con otros, en la comunión, ¿sí? Era una iglesia que andaba en comunión, como un segundo punto, una segunda característica de la iglesia con la que Dios sueña, con la que Dios anhela que exista en el mundo. Una iglesia que andaba en comunión. Ellos mostraban hermandad. Ellos prácticamente era la forma de decirle al mundo y de decirle a sus parientes, a su comunidad, que ellos ya no andaban como ruedas sueltas, sino que tenían un lugar al cual se le debían. O sea, ellos se identificaban con la iglesia del momento, que era una iglesia apostólica. En tercer lugar, dice el versículo número 42, en el partimiento del pan. O sea, era una iglesia que oraba, como tercer punto. Una iglesia que oraba. Quiero hacer un resumen pequeño. El primer punto es una iglesia que aprendía. ¿De quién? De los apóstoles. Era una iglesia que andaba en comunión, ¿sí? Porque convivían, se relacionaban unos con otros. Y en tercer lugar, era una iglesia, ¿sí?, que oraba. Era una iglesia que compartían con mutuamente. Dice, en el partimiento del pan. O sea, ¿qué es lo que hacían al repartir el pan? Estaban celebrando la muerte, pero también la resurrección del Señor Jesús. O sea, ellos lo hacían en memoria de lo que ya había pasado. Acordémonos que el Señor fue el que dejó el mandamiento. Dijo, esto lo haréis todas las veces para que se acuerden de la muerte y de la resurrección. Y ellos eso hacían en el partimiento del pan. En cuarto lugar, era una iglesia que oraba. Era una iglesia que oraba. Y eso es lo que estamos haciendo. Orando al Señor. Como un cuarto punto. Una iglesia que oraba. Porque, mi pastor. Señora. ¿Y el tercero cuál es? El tercero es una iglesia que compartían el pan. O sea, estaban celebrando constantemente la cena del Señor en el partimiento del pan. El cuarto es una iglesia que ora. Dice que ellos permanecían en las oraciones.
La oración fue para ellos un medio para llegar directamente a Dios. Para ellos era normal orar, porque ellos venían como cultura, lo hacían todos los días. Los judíos, hasta el día de hoy, ellos tienen 19 oraciones. Todos los días las recitan. Para ellos es rezar. De ahí nació la palabra rezar, que es repetir. Entonces, cuando ellos estaban orando, lo que estaban era repitiendo unas oraciones que ellos diseñaron. De las 19 oraciones, 6 tenían que ver agradeciéndole a Dios. Le daban gracias a Dios por existir. Le daban gracias a Dios por ser el creador. Le daban gracias a Dios por ser el que proveía todas las cosas. Y las otras 13 oraciones tenía que ver con gratitud por ellos vivir. Le daban gracias por la tierra, por el agua, por el sol, por el aire. Ellos daban gracias, ¿sí? Entonces, esas oraciones para ellos eran normales, pero cuando el Señor Jesús viene, cambian su forma de orar. Ya ven a Dios como Padre. Ya ven a un Dios cercano, porque para los judíos, ellos nunca decían el Dios está aquí, sino decían el Altísimo. O sea, era un ser inalcanzable. En cuarto lugar, era una iglesia reverente, porque dice la palabra que sobrevino temor, ¿cierto? En el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona. Era una iglesia reverente. Y cuando se habla de reverencia, se está hablando de que todo mundo miraba su andar, cómo era el comportamiento de ellos. Ellos se fijaban mucho en esos detalles. ¿Usted se imagina eso? Esa reverencia que había, que después prácticamente se cayó en una religiosidad. Es que la iglesia existe para atraer personas a Cristo, pero también para ayudar a esas personas a vivir una vida correcta delante de Dios, sin extremismos, sin fanatismos, sin caer en la religiosidad. Porque muchos de todas estas personas que empezaron a creer en el Señor, con el tiempo se fueron desviando. Muchos de ellos empezaron a formar su propia doctrina. Es como los hijos. Y qué pena la comparación, pero a veces es una realidad que no podemos desconocer. Un niño depende de los padres. Un adolescente depende de los padres, pero cuando ya son jóvenes, no quieren depender de nadie. Entonces, en el evangelio, lo mejor que uno puede hacer es siempre tener en cuenta la autoridad que lo lleva a uno. Siempre tener en cuenta y agradecerle a Dios por esa autoridad que no lo deja a uno desviar, que no lo deja a uno coger otro rumbo, que siempre le está como amonestando para que la iglesia se mantenga reverente delante de Dios. En quinto lugar, era una iglesia donde sucedían cosas. Dice, y muchos milagros hacían los apóstoles. Nadie se atrevía a desconfiar de Dios por los acontecimientos que sucedían en ese lugar. El uno se sanaba, el otro se fortalecía, el otro le salía al negocio, el otro se casaba, la mujer que era estéril podía quedar encinta. En fin, o sea, pasaban cosas asombrosas entre ellos mismos, entre esas 3,000 personas que se acababan de convertir al Señor.
O sea, eso fue un trabajo dinámico, un trabajo extraordinario, para que nadie se fuera a perder o para que nadie se saliera. Acordémonos que muchos de ellos habían llegado porque era la fiesta de Pentecostés. Muchos de ellos debían volver a su región, pero muchos de ellos se quedaron porque su vida cambió, porque sintieron la necesidad de estar ahí para crecer más en Dios. Pero también muchos de ellos volvieron a sus tierras después de haber madurado, después de haber crecido en el conocimiento del Señor. Entonces era una iglesia donde sucedían cosas. Muchas personas empezaron a tener un cambio, y ya les voy a hablar en el quinto punto. Era una iglesia solidaria. Era una iglesia solidaria. Dice el verso 44, que vendían y repartían sus bienes. Vendían y repartían sus bienes. Porque dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. O sea, entre ellos prácticamente comenzó una solidaridad. Y así era la iglesia de aquel entonces, una iglesia solidaria. Una iglesia que no veía y no tenía reparos con vender. El que tenía 2 casas vendía una y daba ese dinero a los apóstoles y comenzaron a distribuirlo entre todos según la necesidad. Entonces vemos cómo el propósito de Dios es que no haya ningún necesitado entre el pueblo de Dios. No es justo que unos tengan mucho, ¿cierto? Para que otros no tengan nada. Entonces, lo que comenzó en ese tiempo fue a darle al que no tenía. Acordémonos que muchos venían y se quedaron ahí. No querían irse por temor a perder la salvación. Hoy en día es diferente. ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto han hecho de su pobreza mercadería. Han hecho de su pobreza prácticamente la pereza a su trabajo, a muchas cosas. Entonces hay que entender el contexto, el momento en que estaba viviendo la iglesia. Es que mucha gente no quiso volver a su región. No quisieron, ellos se quedaron ahí. Y los que estaban ahí como residentes, lo que hicieron fue ayudarles a adaptarse a ese lugar. Pero no porque no tuvieran. Ellos tenían, pero tenían en otro lugar. Entonces ahí comenzó la solidaridad. En sexto lugar, era una iglesia que daba culto a Dios. Porque dice el verso 46. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, ellos le daban culto a Dios. ¿Cada cuánto se congregaban? Prácticamente todos los días. ¿Usted se imagina ese amor tan inmenso que todos le cogieron a Dios? Impresionante. Todo por un mensaje, por el primer discurso que dio el apóstol Pedro a la iglesia en el momento. Todos se compungieron de corazón cuando se dieron cuenta que habían sido prácticamente los autores de la muerte del Señor Jesús. Porque todos prácticamente supieron. Y muchos de los que estaban ahí, de esas 3,000 personas, eran de los que estaban por las calles de Jerusalén gritando, crucifícale, crucifícale. Pero cuando se dan cuenta del error tan grande que cometieron, entonces se arrepienten delante de Dios y comienzan a hacer cosas que ellos jamás se imaginaron hacer. Entre esas cosas,
empezaron a perseverar unánimes cada día en el templo. Cuando usted deja de congregarse, usted ya tiene ahí un problema. Cuando otras cosas son más importantes. Está bien para el que tiene una ocupación, está bien para el que tiene una obligación, pero no está bien para el que puede hacerlo y no lo hace. Por eso el Señor lo dijo en el libro de Hebreos, no dejando de congregarse, como algunos ya lo cogieron por costumbre. Se les volvió una costumbre no congregarse. Ya no lo ven importante. Clasifican los cultos. Y cuando uno clasifica cultos, prácticamente uno está diciendo, es que Dios no me sirve X día. No necesito. Y cualquier excusa, Dios la conoce. Dios sabe si verdaderamente tiene uno la razón. Quedarse uno en casa le está dando un mal mensaje a los hijos como padre, esa responsabilidad que tenemos. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban unánimes cada día en el templo. O sea, no era desde la casa. No, yo aquí oro, dicen algunos, yo aquí estoy orando. No, pues es que no se trata de que usted haga su esfuerzo cuando Dios ya dejó instituido algo. Ya Dios estableció algo. O sea, ahí está la disciplina del cristiano. Ahí está la disciplina. Porque es que el ejercicio de salir de la casa e ir al templo, ese ejercicio Dios lo ve. Dios lo ve. Pero cuando uno se vuelve de pronto ya exclusivista, dice, no, es que solamente voy a ir el domingo o voy a ir a tal reunión. Entonces uno como que dice, es que le estoy dando mucho a Dios. No, es que todos los días son del Señor. Entonces, ahí muchas personas se van enfriando lentamente. Se van enfriando y no se dan cuenta de eso. Entonces crean en su propia cultura y no se meten en la cultura de Dios, sino crean su propia cultura. Es anormal ir otro día a la iglesia. Es anormal. Es raro. Entonces, ojalá pudiéramos llegar a crecer en el Señor. Entonces no se trata de que usted ore en la iglesia, es que no es eso nomás. Es la convivencia, es que cuando usted va a la iglesia se relaciona con otros que se parecen a usted. Usted no alcanza a imaginar lo mucho que ministra el corazón de los hermanos cuando todos prácticamente sueltan sus ocupaciones y se dedican a hacer lo mismo. Había algo que Dios estableció cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y tenían una orden todos, tenían la orden. ¿Cuál era? De que estuvieran mirando la nube que los cubría. El Señor dijo, cuando la nube se mueva, ustedes se deben mover. Si la nube permanece 3 meses en este lugar, ahí se van a quedar. Pero si ven que la nube se empieza a mover, ustedes se mueven. O si no, el sol del día y el frío de la noche los acaba. Y ellos lo tenían que hacer así. En muchas ocasiones, la nube se movía. 10 kilómetros, 20 kilómetros, lo que fuera. Y se estacionaba. Y la gente armaba sus carpas, armaba sus cambuches. Y al otro día, la nube se empezaba a mover. ¿Qué tenían que hacer ellos? Desarmar las carpas y volver otra vez a caminar hasta donde la nube se detuviera. O sea, esto era un designio de Dios. Ellos no podían controlar que la nube se quedara. Eran ellos los que tenían que seguir a la nube, no la nube a ellos. Es muy similar y muy simbólico para nosotros que cuando llega la hora del culto es como nos está avisando la nube se está moviendo.
La nube se está moviendo. El reloj de ahora de nosotros es la nube que tenemos, que nos indica que hay que hacer algo que Dios quiere que hagamos. Pero se está creando una cultura y eso sí que es peligroso, porque es mi cultura contra la cultura que Dios quiere establecer en mi vida. Pero el que no tiene ese buen hábito se acostumbra. Y de lo antiguo a lo nuevo no hay ninguna diferencia. Hay que tener cuidado con eso. Luego dice en el versículo 46 que repite algo. Dice, comían juntos, ¿cómo? Con alegría y sencillez de corazón. El siguiente punto es, la iglesia es una iglesia feliz. La iglesia es una iglesia feliz, como séptimo punto. Una iglesia feliz. Comían con alegría y sencillez de corazón. Esta era la felicidad como efecto, como consecuencia también de lo que había pasado en el corazón de ellos. La libertad que Dios les dio. Ahí la estaban reflejando con alegría, con gozo. ¿Sí? Se estaban identificando que era una iglesia que prácticamente tenían un mismo sentir. Por eso es muy importante el congregarnos, porque usted puede ir con los pies arrastrándolos, usted puede ir con la mirada hacia abajo, pero usted llega a ese lugar, el saludo de la persona que lo recibe en la puerta, las alabanzas, los cánticos, la alegría de los niños, de los jóvenes, lo que se esté haciendo en el lugar de congregación está diseñado para transformarle su vida, cambiarle su atmósfera, cambiarle sus pensamientos. Usted puede ir cargado, pero sale diferente. Entonces, un culto es para traer alegría a la persona. A usted no lo pueden sacar triste de un culto. A usted lo sacan feliz, proyectado, con deseo de hacer cambios, de mejorar. Entonces, es muy importante el vivir en comunidad. Es la común unidad que Dios diseñó para el pueblo de Dios. Entonces, usted puede decir, no, pero es que yo estoy bien. Yo estoy cuidando mi 6x2. Yo estoy cuidando mi casa. Pero si usted no la expone a otro público, a otras personas, entonces usted está formando su propia empresa, su empresa espiritual, y la está manejando a su acomodo. Entonces, si no se expone a otras personas con sus mismas situaciones, nunca va a tener identidad de iglesia. Entonces, usted no es la iglesia, sino usted va a la iglesia. Y lo bueno es sentirse uno parte de la iglesia. Usted es una pieza fundamental. No solo usted, sino su familia que bendice la iglesia, porque es una iglesia feliz. Es una iglesia feliz. En octavo lugar, dice el verso 47, que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Dice que todos alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea, era una iglesia que caía bien. Era una iglesia que caía bien. Una iglesia con personas simpáticas, con personas hermosas, con personas agradables. ¿Sí? Entonces, vemos nosotros cómo el diseño de Dios para la iglesia no se puede deformar. No le podemos añadir ni le podemos quitar. Hay muchas personas que quisieran que la iglesia fuera sombría, fuera un lugar opaco, fuera un lugar como sin vida. Pero no, la iglesia es viva, porque es la iglesia del Señor, es la esposa del Señor.
Entonces, una iglesia con personas simpáticas, ¿sí? Tiene dos significados, la palabra simpática. La primera, un término griego que quiere decir agatos. Agatos define una persona buena, pero el otro significado es kalos, con la K de kilo, ¿sí? Entonces, kalos quiere decir una buena persona también, pero le agrega agradable, una persona buena y agradable. Entonces, agatos es una persona buena, que puede ser cualquier persona, pero kalos es una persona buena, pero a la vez es agradable, que tiene una gracia que conquista el alma de los demás. Entonces, nosotros podemos definir hoy en qué lugar estamos, qué parte hacemos, qué lugar ocupamos en la comunidad de la iglesia. Si somos parte de ese agatos, somos solo buenos, o si somos kalos, que somos, aparte de buenos, somos agradables. ¿Sí? Y por último, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué termina siendo la iglesia? Un lugar donde Dios quiere llevar almas. Un lugar donde Dios dice, esta persona cae bien en tal lugar, lo necesito en tal lugar. Y a mí en lo personal me da mucha alegría cuando Dios dice, tal persona necesito que esté en este lugar, porque la voy a empezar a formar, la voy a empezar a adoctrinar, a capacitar, a preparar para algo extraordinario. Entonces, amados del Señor, no todo lugar le sirve a usted, no cualquier lugar le sirve a usted. Usted debe de observar que el lugar donde usted se encuentre, usted esté creciendo como persona, que usted esté conociendo mejor a Dios y que se le esté enseñando el fundamento apostólico. No hay nada nuevo que inventar, ya todo está hecho. Pero a veces como que lo novedoso nos impacta. No se vaya por lo novedoso, mi amado, porque no todo lo que brilla, dicen por ahí, es oro, ¿cierto? No todo lo edifica, no todo conviene. No se deje llevar del esplendor, porque hay cosas que se caerán por su propio peso, por la apariencia. Entonces, que nosotros podamos estar contentos, agradecidos con Dios por lo que hasta aquí Él nos ha dado. Todo lo que se pueda mejorar, lo vamos a mejorar. Pero el Señor ya estableció las normas para su iglesia. ¿Usted se imagina cuántas personas se convierten cada día? Y cuando uno se convierte, ya Dios le tiene a uno pastor. Ya Dios le tiene a uno hermanos. Ya Dios le tiene a uno iglesia. O sea, ya todo está hecho. Como cuando un niño nace. Cuando un niño nace, en su gran mayoría ya le tienen su cuna. Ya le tienen sus cobertores. Ya le tienen su ropita. De hecho, para quienes hemos ido a un baby shower o quienes hemos realizado uno, usted va a una pañalera, a un lugar, y dice, mi primera muda, ¿cierto? Mi primera muda. Y se la ofrecen, dicen, mire, lleve esto. Y hay personas, y yo en lo personal lo he hecho, depende de la familia, yo le digo, déjeme ser el primero. Permítame, como una primicia, darle la primera muda a ese bebé. Y ya está diseñadita. No es sino usted escoger el color. Pero ya todo está hecho. Entonces, amados del Señor,
Qué bueno es nosotros hacer parte de una iglesia que ya tiene forma, que tiene un diseño, que no está improvisando. La pregunta es, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se siente usted? ¿Se siente parte de la iglesia? ¿Cree usted que está formando la iglesia? No. Usted llegó y ya todo está hecho. Hay personas que, coloco nuevamente el ejemplo de los hijos con los padres. De niños son dependientes de ellos, pero ya crecen y se quieren independizar. Y hay tantas personas metidas en un problema serio, pero muy serio con el Señor, porque quieren hacer su iglesia aparte. Ya formaron su propia iglesia. No es que yo aquí en la casa oro. Yo aquí en la casa oro. Amado, usted nunca orará igual en su casa como lo podrá hacer en la iglesia. Usted puede colocar un mensajero. Usted puede prender su computador, conectarse por internet a alguna iglesia, pero jamás lo virtual reemplazará lo presencial. Por algunos motivos nos vimos en la necesidad de hacerlo. Pero qué falta que nos hizo, ¿no es cierto? Bueno, algunos. Algunos quisieran que siguiera virtual. Entre menos contacto. Hay gente que le molesta saludar al otro. Entonces usted no hace parte de la iglesia. Si a usted le molesta el hermanito, si a usted le molesta la hermanita, si a usted le molestan las danzas, si a usted le molesta la canción que se cantó, si a usted le molestan muchas cosas, entonces usted todavía no hace parte de la iglesia. Porque cuando uno es parte de la iglesia, uno dice, es el lugar que me bendice. Es el lugar que me bendice. Yo hace muy pocos años conocí el hospital donde yo nací. Yo creo que hará unos 8 años conocí el hospital. Y uno siente algo muy especial. Dice, este fue el lugar que me vio nacer. Yo no sé si a usted le ha pasado algo así. Entonces uno debe ser agradecido. Agradecido. Pero hoy en día vemos personas muy ingratas. Demasiado. Demasiado. Hablando mal del lugar que un día los vio nacer. Hablando mal de las personas que se esforzaron para que nacieran. Para que nacieran en Cristo Jesús. Pero si alguna de estas cosas no está ahí en la persona, es porque debe haber un problema, no de forma, sino de fondo. Por eso bueno sería que en esta mañana humilláramos nuestro rostro delante de Dios y nos hiciéramos la pregunta, muy intrínsecamente, que nosotros podamos decir, Señor, si hago parte de la iglesia, ¿por qué no cierra sus ojos, por favor, ahí donde usted está? Y le ora al Señor. Quizás su oración hoy sea preguntas y respuestas que usted mismo va a poder darse mientras ora. Señor, si estoy aprendiendo, o yo mismo soy de los que compro mis propios libros y aprendo, me vuelvo un autodidacta. Amado, pero usted jamás se amonestaría a sí mismo. Por eso Dios necesita decirle verdades a usted a través de otros. Incline su rostro si puede hacerlo ahí donde se encuentra. Y si empieza ahora, diga, Señor, ¿sí aprendo o soy de los que escucho para cuestionar el mensaje? Soy de los que escucho como los fariseos y los saduceos, los religiosos de la época de Jesús, a ver qué palabra mala está diciendo el predicador para decírsela, para reprocharle. ¿Qué hacía la iglesia de aquel entonces? Aprendía. Dígale, Señor, necesito empezar a aprender. Necesito aprender porque quiero crecer en el conocimiento tuyo. No para contender con los que no saben, sino para edificar a los que no saben.
Señor, la iglesia antiguamente era una iglesia que andaba en comunión unos con otros. Señor, ¿será mi caso? ¿Por qué me molesta quedarme un poquito más? ¿Por qué me molesta ese saludo? ¿Por qué me molesta ese abrazo? ¿Por qué estoy evitando a los hermanos? Cuando la palabra de Dios dice que los mismos padecimientos se van efectuando en nuestros hermanos en todo el mundo. Por eso bueno sería decirle hoy al Señor, Señor, por favor, ayúdame a amar a mis hermanos, a aceptarlos como son. Todos tenemos fortalezas, pero también debilidades. Y yo no puedo odiar a mi hermano, todo porque peca de una manera diferente a la mía, porque todos pecamos, todos pecamos. Decirle en esta mañana al Dios de los cielos, Señor, me gusta orar, hago parte de las oraciones de la iglesia, pero oro para tener comunión contigo, Señor, u oro para que me vean, u oro para que tú me des algo, en lugar de yo darte a ti adoración y alabanza. ¿Cómo comenzó la iglesia? Que llamábamos la iglesia primitiva, la iglesia primaria. El modelo para el mundo entero. Este modelo es suficiente y nos ayuda a todos, a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a todos los que tenemos un cargo, un liderazgo. Nos ayuda a no modificar cosas. Hay cosas que ya están fijas, que Dios estableció, y la oración es una de ellas. La podemos acompañar con declaraciones, con afirmaciones, con determinaciones también, pero no deja de ser oración dirigida a nuestro gran Dios. Dígale, Señor, yo quiero ser reverente delante de ti, aprender a andar bien, Señor, como conviene. No voy a ser una persona que llame la atención porque sí. No voy a imponer cosas, mi Dios. Voy a mantener también esa reverencia que debo tener como hijo tuyo que soy. No me voy a extralimitar, Dios. No puedo decir que voy a la iglesia cuando yo soy la iglesia de Cristo. Que hay un lugar donde congregarnos, pero ahí está la iglesia del Señor en su máxima expresión. Cuando se reúne, cuando se congrega, cuando andan en reverencia mutuamente. Dale, Señor, ¿estoy en un lugar donde pasan cosas? ¿O estoy en un lugar donde todo es monotonía? Donde todo es lo mismo, nada cambia. Dígale al Señor de los cielos. Si es así, voy a empezar, Señor, a orar para que sucedan cosas. Que sucedan cosas extraordinarias, cosas mayores, cosas gloriosas. Dígale, Señor, me voy a involucrar. Tal vez en mi vida no pasan las cosas que deberían pasar porque no me involucro, porque no hago parte de esa comunidad que se esfuerza, que ora con intensidad para que pasen cosas. Dígale, Señor, voy a empezar a entrar en ese círculo llamado iglesia. Eso que de pronto yo juzgué a la ligera. Eso que de pronto no me gustó lo que vi de comienzo, de principio. Pero voy a ser parte, Señor. Me voy a integrar. Voy a empezar a aprender qué es escala. ¿Qué es hacer una red de alcance? ¿Qué es hacer una Vipro? ¿Qué es hacer parte de un equipo? ¿Qué es hacer un equipo? ¿Qué es hacer una reunión de equipos, Señor? Me voy a involucrar, Señor, porque puedo trabajar con los niños, o puedo trabajar con los jóvenes, o puedo trabajar con los scouts, o puedo trabajar en el grupo de alabanza o de danza. Diga, Señor, hay un espacio para mí. Hay un espacio para mí. Me voy a involucrar. Voy a trabajar con parejas. Voy a trabajar ayudando, formando empresa para generar trabajo. Dígale, Señor, yo quiero que pasen cosas. Hago parte de la iglesia.
Y la iglesia no es pasiva, la iglesia es activa, la iglesia es dinámica. La iglesia es gloriosa en Dios. Para nosotros debe ser el lugar donde se nos activen los dones, los talentos, las habilidades, donde surjan nuevas ideas y las hagamos una realidad. Dígale, Señor, quiero ser también parte de la solidaridad. No quiero solamente que me den cosas, quiero aprender a dar. Quiero aprender a ayudar al que necesita. Quiero aprender, Señor mío, a despojarme de lo que quizás yo tengo, pero que otros necesitan. Dale, Señor, voy a ser parte así. Si ese es tu diseño, si esa es la forma que tú ya estableciste, pues yo me voy a involucrar. Voy a hacer mi parte también, Señor. Ahora en la compra del terreno, Señor, dígale, Dios, yo quiero aportar también. Yo quiero empezar a dar. Porque ahí donde voy a crecer y ahí donde se van a formar mis hijos también. Voy a asegurarles un lugar donde ellos van a poder tener comunión contigo, mi Dios. Como hacía Abraham, donde quiera que él iba, levantaba un altar. Así aprendió su hijo Isaac y así aprendió su hijo Jacob. Era una familia, eran generaciones que levantaban altar al Dios de los cielos. Quedaba como un memorial. Y los hijos después, los nietos, los bisnietos, las próximas generaciones tenían que ver con ese altar. Les traía la memoria que en ese lugar se manifestó el Señor en la vida de sus abuelos, de sus padres. Por eso, hoy dígale al Dios de los cielos, Señor, dame para dar. Dígaselo así en esas palabras, Señor, dame para dar. Dame para dar, Señor, que yo también sienta que hago parte de una contribución, Señor. Que yo hago parte, Dios, que mi dinero también va a ayudar a hacer que ese lugar sea hermoso. Dígale, y me voy a gozar. Voy a quitar esa mentalidad de que deme. Voy a quitar esa mentalidad de que me tienen que dar, me tienen que ayudar. Cuando soy yo el que debo sembrar. Cuando soy yo el que debo hacer que esa solidaridad sea colectiva y no individual, no como por mi ego, sino yo hago parte, no lo doy todo, doy una partecita y cada uno sembramos y cada uno hacemos que la comunidad y la iglesia sea notoria, sea visible. Y le decimos que hay un Dios que nos da para dar. Que seamos una iglesia que le damos culto a Dios, no culto a nosotros mismos, sino al Dios de los cielos. Uno va a la iglesia es a rendirle el honor a Él, no a una persona, porque las personas somos pasajeras, somos de paso, pero el Dios de los cielos es permanente y es al Dios de la gloria al que usted va a adorar y a bendecir. Dígale, Señor, yo quiero irradiar la felicidad que da la iglesia, la felicidad. Esa felicidad por el hecho de estar unidos. Esa felicidad por el hecho de que tenemos en común al mismo Dios. Esa felicidad porque otros me ayudan en lo que yo necesito. Esa felicidad que me dan. Lo que hemos llamado el ganar, ganar. Si usted gana, la iglesia gana. Si el hermano que está a su lado gana, usted también gana. Debe sentirse partícipe y celebrar como propio el triunfo del que está a su lado, que logró tener su casa. No se moleste, no se afane, no se dañe su ambiente porque no ha llegado la suya. Espere. Si usted celebra esa bendición del que está a su lado, él le va a ayudar a celebrar la suya. Ya viene esa bendición, no se afane, tranquilo, usted está en el Señor. Está en el mismo lugar donde Dios prosperó al que está a su lado. Apréndale cómo logró esa bendición, apréndale. En lugar de sentirse incómodo, diga, hago parte de esa iglesia feliz. Dígale, Señor, yo quiero ser una persona simpática también. Que esté acorde mi alegría con lo que sucede en la iglesia. Que esté acorde lo bueno que soy, Señor. Diga, voy a empezar a ser una persona calos,
Voy a dejar de ser solo agatos, una persona buena. Voy a ser más que bueno, Señor. Voy a ser una persona agradable al que me salude y al que yo pueda saludar. No voy a ser antipático, voy a ser simpático. Voy a ser bueno y agradable. Vamos, levante su voz y dígaselo al Señor. Señor, me comprometo a ser bueno y a ser agradable. Dejaré de ser agatos, que quiere decir bueno, para ser calos, que quiere decir bueno y agradable. Dígale al Señor, Señor, me comprometo a poner un valor agregado a lo que soy, a lo que tú quieres que yo sea. Y por motivo de con las personas que me reúno, no les voy a poner un ambiente tosco, malo. No. Dígale, Señor, me comprometo a hacer esos cambios. Porque es el lugar donde tú vas a llevar a más personas. Dígale, Señor, voy a prepararle el lugar a mis padres, a mi cónyuge, a mis hijos, a mis yernos, a mis nueras, a mis nietos. Dígale, Señor, voy a prepararle el lugar, porque ellos estarán allí. Ellos estarán allí. Tu palabra dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Dígale, Señor, les voy a preparar el lugar. Que cuando lleguen vean mi alegría, vean mi gozo, vean mi generosidad. Que el cambio ha sido integral en mi vida, en el nombre de Jesús. Si puede por unos segundos, levante sus manos en señal de gratitud. Dígale, Dios, antes no era iglesia, ahora soy iglesia. Antes andaba para donde yo quería, ahora tú me has colocado un lugar de asignación. Voy a empezar a amar más a mis pastores, voy a empezar a ver a mis líderes como lo que son y voy a empezar a ser parte de la iglesia. Ya no me sentiré que voy a la iglesia, ahora me sentiré que soy la iglesia tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si puede, darle un aplauso de agradecimiento al Señor en su vida, en su casa y en su familia, ¿sí? Yo bendigo sus vidas, les bendigo grandemente. Quisiera que hoy, pues, nos saludara Pastor Mario. Si es tan amable, prende su micrófono, nos saluda y nos dicen que ayuda. Mis amados, mi apóstol, muy buenos días, bendiciones para todos. Pastor, Mi buenos apóstol, días. muchas gracias por esa palabra que nos edifica, que nos exhorta. Y mi apóstol me impactó y le estaba diciendo yo a mi esposa, bueno, amor, ya el domingo tenemos un mensaje y con el permiso suyo lo va a replicar el domingo acá. Amén. Y algo que me fascinó, mi apóstol, y es que dice que el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y participando el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dijo Amparito, uy, me ericé. Mi apóstol, esto es muy profundo, esto es algo que perseverando, o sea, no es el independiente, es unánime, somos todos, es la iglesia de Dios. Pero dice ahí en el templo, no dice arandelas sueltas, no dice casas, y dice que perseveran unánimes cada día en el templo. Es en el templo donde está la bendición, es en el templo donde está la unidad, es en el templo donde vamos a encontrar lo que estamos necesitando. Y dice, y partiendo el pan en las casas. Si no hay una unidad en el templo, no hay pan para las casas, no hay pan para las casas, mi apóstol. O sea, ¿qué le podemos dar a nuestras casas si nosotros, ¿sí? Que tenemos que ser ese ejemplo, esa figura visible del Dios viviente? Oye, no nos unimos como iglesia, como pueblo. No hay pan en las casas, mi apóstol. Y lo más bonito es que dice ahí, y comían juntos, Ve, desde el templo se lleva para la casa y hay para compartir. Y dice, y comían juntos,
y con alegría y sencillez de corazón. Esto es muy hermoso, mi apóstol, me fascinó. Le amo, le honro, le bendigo su vida, bendigo y honro su ministerio cada día más y más, mi apóstol, que el Señor me lo siga guardando muchísimo más y llevándonos a estas revelaciones tan hermosas. Amén, Pastor Mario. Muchas gracias por su saludo también. Estas acotaciones que hace importantes, que nosotros debemos hacer parte de la iglesia. Cuando usted hablaba acerca de sí, en las casas, y también se dijo en el transcurso del mensaje, acordémonos que a José y a María se les perdió Jesús. Sí, Se les señor. perdió Jesús. Lo buscaron entre los parientes, entre los amigos, en las casas. Pero en el único lugar donde lo encontraron, ¿dónde fue? En el templo. En el templo. No van a encontrar a Jesús allá en el tecito. Venga y nos tomamos el tecito, la reunioncita por allá. No, no. Es en el templo. ¿Quiere encontrar a Jesús? Búsquelo en el lugar donde está. No lo busque en el lugar incorrecto. Bien, pastor, muchas gracias. Yo lo quiero A usted, mucho. mi apóstol, bendiciones para todos y bueno, unánimes ahí. Hoy hay algo muy especial y motivar los pastores que en esta mañana nos están ya Amén, viendo. amén. Hey, mi pastor Francisco. Bueno, muchos no Voy a saben, mostrar un pero poquito lo que está ocurriendo en este momento, en esta cocina. Pues, wow, pastores, ahí está. los No líderes me muestro yo porque invitados. soy el set y estoy mal vestido. Bueno, el Mi motivo, apó- para poner en contexto a los hermanos, el motivo es que ahorita a las 9:30 tenemos la reunión de pastores, ahí en la iglesia donde el pastor Mario, para que sepan por qué es que se ve ese arroz allá rico. Bueno, lo que él siempre hace, eso en cada iglesia pasa algo extraordinario. Pastor Francisco. mi apóstol, buenos días, bendiciones para todos. Mire, qué hermosa palabra. Yo creo que estamos en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Ayer estábamos mi esposa y yo haciendo algunas diligencias en la tarde, mi apóstol, y yo entré, ¿verdad? No sé, me sentía un poquito con un dolor porque cuando hablamos de un mismo sentir, hablamos de que usted, cuando usted es miembro de una iglesia, cuando usted es familia del cuerpo de Cristo, porque tenemos que entender que usted es parte del cuerpo de Cristo, usted es una iglesia. Mire, es tremendo cuando nosotros hacemos la invitación, cuando los hijos de aquí de la casa invitan a las personas y le dicen, vamos para la iglesia, y llegan a este lugar, la gente se asombra porque se imagina que la iglesia es una estructura, una forma, pero cuando usted y yo sabemos que usted y yo estamos llamados, dice la palabra que usted y yo somos iglesia, muchas veces usted le tiene que doler la iglesia, usted le tiene que doler, y yo veía tantas cosas ayer, como había gente comprando cosas quizás para pintar, para adornar su casa, para hacer muchos arreglos. Y yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando con la iglesia de Cristo? ¿Qué está pasando con la iglesia de Cristo que tenemos que, para Dios tiene que ser lo mejor? Yo me niego que para la iglesia uno tenga un televisor, una corneta dañada. No, no, no. Para Dios tiene que ser lo mejor. Y yo creo, mi apóstol, que este mensaje inclusive, voy a ver si hoy lo transmito, si su merced lo va a colocar ahí, porque es que yo tengo que pasar este mensaje, no me puedo quedar con esto. La iglesia de Cristo somos una familia y a nosotros nos tiene que doler. ¿Sabe? Nos tiene que doler cuando usted va y se sienta en una silla y usted agarra y se saca el chicle y lo coloca debajo de la silla. Entonces, esas son cosas, mi apóstol, esas son cosas que a veces uno dice, ay, son pequeñeces, pastor, usted se va a poner con esa. Claro que sí me voy a poner con eso porque a mí me duele saber realmente que la iglesia de Cristo tenemos que ayudar entre todos. Entonces, quizá yo ando con esa polémica y mi esposa me entiende un poquito con eso, mi apóstol, porque yo le quiero dar cada día lo mejor al Señor. Yo quiero que el lugar donde la gente vaya sea un sitio diferente y sea un sitio
cómodo para las personas. Entonces, bendigo su vida, mi apóstol, y yo creo que este mensaje nos tocó a nosotros como pastores, como líderes, que estamos enfrente de una obra. Entonces, muchas bendiciones. Y yo creo que este mensaje, mi apóstol, nos lleva a hacer algo. Usted no puede dejar pasar este mensaje. Usted tiene que acercarse a su pastor, a su líder, y preguntarle cómo van las cosas, qué vamos a hacer. Viene el mes de diciembre, vamos a hacer arreglo, vamos a pintar. Yo voy a lavar la silla, a acomodarla. Mire, eso no es de que usted va a un lugar y ya salió, no, hay que hacer algo, y que Dios pueda agradarse, mi apóstol, de todo esto, y queremos que Dios se agrade de la obra. Van a llegar personas y tienen que ver la diferencia en cada uno de nosotros. Los bendigo y nos gozamos. Yo me gozo, me encanta. Muy bien, Francisco. Bueno, muy amables los pastores que han hecho su participación. Les bendigo y bueno, esto es de todos. Esto es de todos. Siéntase incluido, no excluido. Mil bendiciones. Que tengan un feliz día. Nos vemos mañana con la ayuda del Señor a las 6 a.m. Felicidades.